¿verdad? Pero van a predominar en los años siguientes los liberales. Entre ellos el más importante, esos que le mencioné, José María Alfaro, Moriamuno, Moya, Rafael de Gallegos. El más importante a partir de ese momento va a ser el doctor José María Castro Madrid, el más brillante de los jefes de Estado, el último jefe de Estado y presidente de Estado, como también se llamó, fue José María Castro Madrid, porque era un hombre culto, extraordinariamente culto, había sido rector de la Casa de Santo Tomás, rector de la Universidad de Santo Tomás cuando se funda en 1843, pasa a ser de los rectores de la universidad poco tiempo después, había sido presidente del Congreso, presidente de la Corte, toda su vida fue un hombre público, jefe de Estado y presidente de la República, fundador de la masonería en Costa Rica con el padre Calvo en 1865, más liberal no podía expresarse, era un hombre realmente liberal y culto. Y un hombre incluso que tiene un concepto muy importante también del papel de la prensa en esa época. Nosotros ya habíamos empezado a desarrollar prensa en Costa Rica desde la década del 30. Incluso había una prensa que era política en el buen sentido de la palabra. Los primeros periódicos son políticos. Ahí primero pertenecían a grupos de interés socioeconómico y político de la época, de tipo intelectual, y había un debate político y había una crítica política profunda. Y es el doctor José María Castro quien en su gobierno exalta la importancia de la libertad de prensa, la importancia de los periódicos independientes, la importancia de los periódicos opositores, considerando que era mejor tener prensa opositora que no tenerla. Bueno, entonces, y además durante el periodo de la declaración de la República, esa prensa va a estar avalando también las decisiones que se están tomando. Entonces juega un papel ahí importante este sentimiento liberal que adquiere fuerza. El mismo Mora, Juan Rafael Mora, que no se ha estudiado en esa dimensión, es también un liberal. Lamentablemente su asesinato de Estado que se produce en 1860 opaca la figura de él por unos años hasta que se vuelve a empezar a rescatar. Pero a partir de 1870, cuando llega Guardia al poder, Tomás Guardia Gutiérrez, con golpe de Estado sobre Jesús Jiménez Zamora, que es el papá de Ricardo Jiménez, Oriamuno. Pero además, digamos, el mismo Jesús es un hombre liberal en el buen sentido de la palabra y una persona que venía golpeando a los militares, porque es una cosa interesante que en el siglo XIX tenemos ejército, desde 1835 se fortalece con Morazán, se fortalece en la década del 40 en la perspectiva de que podríamos llegar a tener conflictos con Nicaragua por la disputa de Nicoya, que ya era territorio costarricense, pero que Nicaragua todavía lo reivindicaba, y después por la presencia de los filibusteros en Costa Rica y en Centroamérica, que el ejército se fortalece y sale heroico de la guerra, el 56, por supuesto, es el destacamento más importante, la heroicidad de nuestros militares, de los soldados y de los jefes militares, que muchos de ellos podrían tener la categoría de héroes, verdaderamente, no solo Mora, Cañas y Joaquín Mora, el hermano del presidente, que son los que tienen ese rango de héroes, sino que los otros que participan ahí, Blanco, Salazar y esos que podían tener esa categoría y la pierden justamente por el asesinato cruel que hacen del presidente Mora y del general Cañas. Y entonces es Guardia el que vuelve a restituir de alguna manera la fortaleza de las instituciones liberales, incluso eliminando la pena de muerte. Y se inicia el proceso liberal acentuado desde 1870 hasta 1890 con el trío mágico que era Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto, que son los presidentes de ese periodo. Y eso le da una fortaleza al Estado liberal, pero es una fortaleza en que nosotros ya no estamos dispuestos a estar en Centroamérica, porque incluso me parece que fue bajo el periodo de Guardia que se produce el conflicto con Guatemala cuando el presidente de Guatemala, Barrios, intenta, digamos, volver a reconstruir la república y casi que se produce una guerra con Guatemala al punto que nosotros tuvimos que adquirir incluso barcos de guerra y se desarrolló en categoría militar el almirantazgo de Marina incluso para poder desarrollar eso. Bueno, no hubo necesidad de ir a la guerra, pero el movimiento liberal se acentuó.
Y entonces las leyes de Carrillo permanecieron, ¿verdad? Porque la estancia de Morazán no derogó las leyes que Carrillo había hecho importantes. Quizás en algún momento podíamos dedicarle, porque Carrillo tiene muchas facetas. Tiene facetas en el campo de la agricultura, el comercio, de la organización del Estado, de la parte jurídica. Tal vez en algún momento que usted disponga podemos hacer un programa solo sobre Carrillo, que es un personaje extraordinario. Y entender también al propio Morazán. Entonces, Morazán se rescata como parte de ese espíritu unionista, centroamericanista, liberal, porque eso había estado ahí. Nosotros no nos metimos en esa cola, pero se había exaltado y de alguna manera se le reconoció a Morazán también ese papel de gran presidente de Centroamérica en el periodo de la República. No se le reconoce tanto la parte interna nuestra porque no tuvo capacidad de gobierno importante ni de proyección, pero por eso es que se le exalta, se le reconoce, y en Costa Rica, digamos, hay gente que es morazanista. Yo de alguna manera simpatizo en muchas cosas con la figura de Morazán, pero esta es otra figura, este es otro programa, solo Morazán, ¿verdad? Pero no es que lo estoy comprometiendo a hacerlos, pero son figurones en el país muy importantes. Claro. No, pero lo entiendo perfectamente. Pero hablemos de José María Castro Madrid. ¿Cómo en un momento en el que hay tal ardor político, donde se dan fusilamientos, donde se entregan, aparece un maestro siendo el último jefe de Estado y el primer presidente? ¿Qué pasó, don Vladimir? Él era un hombre que estaba rodeado de personas también cultas, muy importantes. Y entonces, en ese sentido, eso es fundamental. Los estudios de él son dentro de los estudios clásicos de Costa Rica. Tenía su tío, que es uno de los hombres que participa del proceso de la independencia, las primeras juntas de la independencia, que también fue primer rector de la universidad. ¿Cómo se llamaba? El padre el presbítero Santos Madrid, y ahí juegan un papel importante en su formación ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando él se está graduando de bachiller, se están tomando las decisiones de salir de la Federación de Centroamérica. Entonces, eso también tiene su influencia en él. Y después su gente, su comienzo en la vida pública es muy activo en ese sentido. Desde 1842 empieza él a participar en la vida pública del país. Me parece, fue Morazán quien lo nombra a él, incluso lo nombra a él auditor general de guerra, por ejemplo. Entonces había un vínculo ahí. Fíjese que estamos hablando de un Morazán que sabe mover las piezas internas, ¿verdad? Porque nombra al doctor Castro, 26 de junio de 1842, si no me acuerdo mal, como auditor general de guerra. Y Carrillo acababa de caer. Entonces, el doctor Castro es un liberal que está metido dentro de la tradición liberal hasta 1842 nacional, y se pega también a la tradición liberal del propio Morazán, aunque Morazán caiga. Y el mismo Castro, habría que decir, veía con simpatía esos meses de gobierno de Morazán. Lo veía con simpatía desde el punto de vista liberal, entendámoslo de esa forma. Entonces, aunque fuera de breve tiempo, digamos, la estancia Morazán influyó en él. Cuando cae Morazán, el doctor Castro también cambia de parecer respecto a Morazán, pero ahí se había ya impulsado. Hacia 1842, a finales de 1842, él exalta ya el papel de la prensa en Costa Rica cuando se funda un periódico en ese año, que fue el 1 de noviembre de 1842, que fue el Mentor costarricense. Y ahí se empuja un movimiento liberal también importante de educación, y en ese sentido y ahí se empiezan a ejercer, empieza él a formar parte de los gobiernos de aquella época. Primero Alfaro, que le mencioné, José María Alfaro, de 1842, que fue un gobierno interino,
pero también el doctor Castro, en el movimiento político que se produce en ese momento, termina siendo, digamos, el hombre en el que la gente veía que era el encargado de asumir las tareas de Estado hacia 1847, y el 8 de mayo de 1847 se inauguró su administración como jefe de Estado, ¿verdad? Incluso en esa época ya se le reconocía una posición muy sólida de progresista, de liberal, con una fina educación, y en ese sentido ya era uno de los hombres más cultos. Cuando Tomás Guardia da el golpe de Estado militar, todo el gabinete de Tomás Guardia era de civiles, entre ellos estaba el doctor Castro, metido de ministro, cuando ya había sido jefe de Estado y había sido también presidente de la República. Bueno, esto para entender, digamos, el significado y la importancia de un personaje como él. Claro, pero es muy poco común. Hoy usted no se imagina a un expresidente como ministro. No, al contrario, hoy un presidente termina su gobierno y lo meten como en un asilo, lo encierran, ¿verdad? Claro. Queda encapsulado, salvo aquellos como por ejemplo Oscar Arias y don Miguel Ángel Rodríguez, que de manera muy personal ellos escriben y opinan sobre los problemas nacionales, pero casi ningún otro de los presidentes lo hace, de manera que se enclaustran y ahí están, ¿verdad? Pero podrían jugar parte en algún ministerio, sí podrían, nada les impide ser ministros, pero ningún presidente se atreve a llamarlos a ejercer la presidencia, a ejercer un ministerio. En algún caso, creo que fue Cleto González Víquez, me parece que fue él, quien después de ser presidente llegó a ser regidor. Para abajo todavía. Sí. Bueno, wow.